Beto Nacarado, Martín Sancia y Marcelo Rubio se confunden y hacen Criminal Mambo. La pandemia los trajo hasta aquí y nosotros no sabemos cómo echarlos. Pobre la serpiente que pensó que al ofrecer la manzana calmaba el hambre, la sed. Estos versos pertenecen a la colección de poesía, al libro de poesía El Solo, publicado por Halley Ediciones, y cuyo autor es el señor Gustavo Tizocco, y tenemos a Gustavo en línea. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Esto es Criminal Mambo, Gustavo. Hola Marcelo, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Criminal Mambo. Un gusto me hayas convocado y bueno, para mí es un placer. El placer ha sido nuestro al leer El Solo, un libro de poesía que recomendamos desde ya, donde se transita poemas en el cual la tristeza, cierta orfandad, cierta rotura de los sentimientos está presente en los distintos versos. Sí, el solo toca sobre todo, como dice el título, el tema de la soledad. Yo tengo un libro anterior que se llama Entre Ventanas, que habla de la soledad individual de cada individuo. El solo es más abarcativo, habla de la soledad propia, de la soledad del otro y la soledad del universo. No solo del ser humano, sino de la ecología, del universo en general, del cosmos. Es un libro que habla de la soledad que a todos nos ataca, a todos nos atañe. Yo digo en un verso, se está solo por elección o no, pero siempre se está solo. Y yo creo que es eso, que el hombre de alguna manera siempre está solo. Sí, una soledad que a veces lo obliga a estar en una suerte de manada para disimularla quizás. Y me preguntaba si estos poemas fueron todos escritos especialmente para el libro o fueron saliendo de a poco y luego fuiste completando la colección del libro El Solo, publicado por Halley. No, no, es un libro temático. Yo pensé de entrada el tema de la soledad. Por eso te digo más abarcativa, que no solo abarque mi soledad, sino la soledad de todo el universo. Pero nació así, la idea nació como un libro temático, así que fui escribiendo todos temas que tenían que ver con la soledad. Casi todos los temas tienen que ver con la soledad. Y tuve la suerte de estar acompañado por Halley Ediciones, que la verdad que quedé muy contento con su edición, con su distribución. Así que tuve la suerte de editar con ellos, pero es un libro temático, nació así. Te corro un poquito del tema del libro, ya volvemos sobre él, pero te sé creador y director del sitio Mis Poetas Contemporáneos. Me gustaría que me des un pantallazo breve sobre cómo observas la poesía argentina y tal vez latinoamericana en estos tiempos. Creo que hay un crecimiento muy importante, creo que es muy importante también el tema cibernético, el tema de los blogs, el tema de internet para la difusión de la poesía. Hay una cantidad de poetas, yo lo veo en mis poetas contemporáneos, muchos poetas que por ahí no son muy difundidos en otros medios, digamos, pero son enormes poetas que fui descubriendo a lo largo de este trayecto de los 18 años de mis poetas contemporáneos, que fui invitando, que fui conociendo en encuentros o leyéndolos en internet. Y hay un crecimiento muy grande. Hay mucha poesía de gente joven que es muy valiosa y hay también poesía de gente mayor, digamos, muy valiosa también. Algunos con un nombre que son muy conocidos y otros que no son conocidos pero que tienen una poesía muy valiosa. Y eso yo trato de mis poetas contemporáneos, de publicar a toda esa gente que muestren su obra y ser lo más federal posible. Tengo publicado de todas las provincias de la Argentina y de muchos lugares del mundo de habla hispana. Decías al pasar el tema de la tecnología, internet, etcétera. También te pregunto cómo ves como poeta la aparición de la inteligencia artificial y todos estos ensayos que se han hecho con la literatura en general. La verdad que no conozco mucho de inteligencia artificial, pero la palabra me da un poco de miedo. He visto gente que publica poemas que lo hicieron con inteligencia artificial y creo que eso es un riesgo, un peligro para la escritura, porque ponen una frase y la computadora le escribe un poema. Me parece que la poesía necesita corazón, necesita el alma del poeta y no sé si la inteligencia artificial lo va a suplantar. Pero no conozco mucho, pero ya te digo, me da un poco de miedo el tema de inteligencia artificial. El Solo es el título del libro que estamos charlando con Gustavo Tizocco. Recién pasamos por un poco por la tecnología, por la realidad de la poesía actual. Me gustaría saber si ya estás trabajando en un próximo libro, si ya tenés en mente un próximo trabajo. Sí, sí, ya tengo un libro nuevo que se llama Boca Grande. Toca un tema que va a ser muy discutido, un tema que por ahí no se ve mucho, pero que existe. Yo soy de la comunidad LGTBQ+I y tengo muchos amigos grandes de 60, 70, 80 años
que en este mundo tan superficial por ahí no pueden tener relaciones sexuales, digamos, si no pagan. Entonces el libro se llama Boca Grande, es la interacción del lobo, que es el taxi boy, y Caperucita, que sería el hombre que paga a un taxi boy. Llevando a eso, trato de hablar de la soledad, del deseo, de la vejez, de la juventud, de la noche, de la vulnerabilidad, de la pobreza, hablando de las dos partes, de tanto del taxi boy como del hombre que lo contrata, porque yo he visto eso, que ya te digo, un hombre de 60 años, 70 años, con toda la superficialidad de la belleza de hoy, Grindr y esas cosas, pasa desapercibido muchas veces. Entonces no encuentran la forma de tener un poco de amor y por eso toco ese tema en el libro, que va a ser un libro distinto de alguna manera a lo que yo toco habitualmente a los temas, pero que tiene que ver también con la soledad, sobre todo con la soledad. Excelente el nuevo tema que propones en este nuevo poemario. Gustavo Tizoco es la voz que están escuchando, autor del Solo, editado por Halley. Entramos con las dos últimas preguntas, Gustavo. La primera de ellas es muy simple. Queremos saber en este programa cuál es tu insulto favorito, la puteada que más rápido te sale cuando algo no funciona de la manera que tiene que funcionar. Te lo digo directamente, Marcelo, para mí el insulto que siempre digo cuando algo me parece terrible es sorete. Cuando yo le digo a alguien o a algo que es sorete, le estoy diciendo lo peor del mundo. No soy de putear mucho, pero cuando algo me enerva, sorete es la palabra que siempre uso. ¿Qué es sorete? Para mí es decirte que sos lo peor del mundo o que esa acción es lo más terrible que hay. Excelente manera de resumir a la gente que no colabora en este mundo para que el mundo sea mejor, entre otras cosas. La última de las preguntas, Gustavo, llega el momento que nadie quiere, te toca ir al infierno como a todos los escritores, todas las personas que se dedican al arte, en la suposición que existe un infierno, claro. Queremos saber qué te gustaría que te diga el diablo cuando llega ese momento. Yo creo que el diablo me diría, adelante, que no tengas miedo, que esto no es tan terrible. Si venís de la Argentina actual, esto te va a parecer una pavada. Yo creo eso, que el diablo me va a decir, adelante, no tengas miedo. Es mucho peor la Argentina que se está viviendo ahora. Eso, Marce. Totalmente de acuerdo con estos tiempos nefastos que nos tocan atravesar. Gustavo, te agradecemos enormemente el tiempo, la paciencia, te felicitamos por este poemario El Solo, se lo recomendamos a la gente, El Solo de Gustavo Tizoco, publicado por Halley. Nosotros seguimos aquí en Criminal Mambo de esta manera. Estás escuchando Criminal Mambo, música y palabras mientras bailamos en el Titanic. ¿Y qué onda si esquivamos el iceberg?